Oye, no sé tú, pero yo no quiero a nadie más. No necesito nada más. Vamos, no quiero nada más. No necesito nada más. Dame a Jesús. Dame a Jesús. He vivido la vida lo suficiente para saber que sin Él es imposible que lo logre. No es difícil, es imposible para mí lograrlo. Lo voy a llevar más allá. No puedo lograrlo sin Jesús. Lo he intentado y no funciona. No funciona. Él es un Salvador maravilloso. Vamos a darle un aplauso de alabanza a Jesús. Él es tan digno. Él es tan digno. Vamos a prepararnos para entrar en nuestra declaración de generosidad. Me encanta lo que enseñamos aquí. No damos para, damos desde. Damos de una intimidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos porque eso es lo que nos ha ordenado hacer. Y hay bendiciones que vienen con ser obediente a Dios. Amén, amén. ¿Están listos para esto? No creo que lo estén. ¿Están listos para nuestra declaración de dar? Está bien, solo quiero volver a comprobarlo. ¿Están listos? Muy bien, solo para asegurarnos, damos con alegría. Es nuestro acto de adoración, damos por obediencia, traemos a Dios lo que es de Él y damos generosamente. Somos bendecidos para ser una bendición. Si crees que es un Salvador maravilloso, es un Salvador maravilloso. Bien, vuélvete a tu vecino y dile lo contento que estás de verlos en la casa del Señor esta mañana. Amén, Dios es bueno, ¿verdad? Es un Salvador maravilloso, un consejero maravilloso. No hay nadie como Él. Nadie puede destronarlo. Estará sentado para siempre en el trono. La Escritura dice que una vez que se levantó de la tumba, regresó y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Ahí es donde Él está sentado con seguridad y nunca podrá ser destronado. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros campus español. Amén. Me alegra tenerlos con nosotros esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros esta mañana. No sé ustedes, pero estoy tan agradecido de estar en la casa del Señor. Porque estar en la casa del Señor es lo que me ha llevado a donde estoy hoy. Él me ha quitado algunas cosas que necesitaba quitarme. ¿Estoy diciendo lo correcto? Despojado, cortado, lo que quieras decir. Me ha moldeado y me ha hecho a la imagen de Cristo, lo cual la palabra de Dios dice que hará. Y no sé tú, pero yo estoy emocionado con la palabra hoy. Quiero enseñar, amén, amén. Debemos estar entusiasmados con la palabra, ¿verdad? Amén. Quiero enseñar un poco sobre el hambre por la palabra de Dios. Un hambre por la palabra de Dios. Lo que tengo en mi mano ahora mismo, aquí mismo, es lo que damos a los individuos cuando vienen al final del servicio y dan su vida a Cristo. Déjame decirte esto, esa es una de las cosas más importantes que un individuo puede hacer, es permitir que Jesús entre en su corazón y comience a transformar su vida. Porque déjame decirte que nunca te dejará de la manera en que te encontró. Serás transformado a la imagen de Cristo por la palabra de Dios. Una de las cosas que hacemos, y tú haces, cuando digo nosotros, todos nosotros hacemos, es que les damos una Biblia. Y hay una razón por la que hacemos esto. Porque la Biblia es el fundamento de la vida cristiana. Todo lo que hacemos, lo que necesitamos, cada éxito que necesitamos en la vida se encuentra en la palabra de Dios. Por eso cuando la gente viene y da su vida a Cristo, la primera cosa que hacemos es darles una Biblia. Porque cuando los enviamos en el camino, queremos enviarlos en un camino para transformar su vida para siempre. Para siempre. Así que hoy quiero enseñar sobre la palabra de Dios. Y quiero decir esto por adelantado. El enemigo haría todo lo posible para mantenernos alejados de esto. ¿Por qué crees que es así? Porque Él sabe que todo lo que necesitamos, cada éxito que necesitamos, cada liberación que necesitamos, cada sanación que necesitamos, cada avance que necesitamos, está aquí en este libro. Vamos, pueblo de Dios, está aquí en este libro. Y su objetivo es mantenernos alejados de este libro. Porque Dios tiene grandes cosas reservadas para nosotros en la palabra de Dios.
Y no sé tú, pero yo he tomado una decisión consciente este año, de hacer de este año el mejor año espiritual de todos. Y la única manera que conozco de hacerlo es profundizar en la palabra de Dios. Ni siquiera permito que mi carne me diga que no, hoy no, está bien saltarse el día de hoy, porque veo lo que pasa cuando dejo de leer la palabra de Dios. Mi fuerza viene de este libro. Este libro ha cambiado mi vida, me ha conformado más a la imagen de Cristo. ¿Y adivinen qué? Todavía no he terminado. La Escritura dice que no seremos como Él hasta que lo veamos. Pero las Escrituras también dicen que vamos de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Y yo no sé tú, pero yo quiero todo de Dios, que puedo estar aquí en este lado del cielo. Y la forma en que lo hago es a través de la palabra de Dios. Así que decreto y declaro hoy que no seremos ignorantes ante las artimañas de Satanás y que nos apoyaremos en este libro aquí mismo. Es la inerrante y la... Amén, sí, puedes aplaudir a Dios por eso. Este es el libro de todos los libros. Es el único libro vivo. Es el único libro que declara que tenemos un Salvador para morir por nosotros. Pero luego Dios, con todo el poder en su mano, está ahora sentado a la diestra de Dios. Este es el único libro que hace eso. Este es el único libro que he leído en toda mi vida. Y cada vez que lo leo saco algo nuevo de él. Porque la palabra de Dios es viva y no está muerta y no es nula. Es progresiva y continuará y continuará y continuará y continuará. Pueblo de Dios, escúchame cuando digo que todo lo que necesitas está aquí en este libro, en la palabra de Dios. Mi escritura para el día con la que quiero empezar, y es curioso porque esta escritura había comenzado a aparecer en todas partes en mi vida. Estaba en profecías, en el presbiterio, volví a leer el presbiterio y esta escritura estaba allí. Volví y busqué algo. Esta escritura aparecía, empezó a aparecer en mi teléfono y dije, bueno Dios, ¿qué estás diciendo? Y es tan simple. Vamos a Josué 1:8. Se está convirtiendo en una de mis escrituras favoritas, chicos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hagas lo que hagas. Prosperarás y tendrás éxito en todo lo que hagas. Pero ¿cómo lo hacemos? Meditando en la palabra de Dios. Tenemos que permitir que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida diaria. No podemos permitir que los negocios de la vida nos saquen de leer la palabra de Dios. Amén. La siguiente escritura en la que quiero enfocarme es Hebreos 4:12. Y esto se está convirtiendo. Es simplemente bueno para mí. La palabra de Dios es simplemente buena, lo siento. Cuanto más la leo, más la disfruto, más me concentro en ella, más Dios me transforma, más disfruto leer la palabra de Dios. Les diré, pero la palabra de Dios es como la comida. Y cualquiera que me conoce sabe que me emociono con la comida. Bueno, la misma emoción que tengo con la comida quiero tener con la palabra de Dios. Oye, porque esta es la carne que yo como aquí. Y es bueno, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me encanta la primera parte de esa escritura. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Una de las oraciones que hago es, Dios, cuando abro el libro para leer tu palabra, cualquier cosa que esté muerta en mi vida, haz que cobre vida. Cualquier cosa que esté muerta por puertas que he abierto o por cosas que he hecho, Dios, haz que vuelva a la vida. Dios, permíteme tener un momento de Lázaro donde pueda resucitar todo lo que estaba muerto en mí. Eso es lo que la palabra de Dios hará. Traerá las cosas de vuelta a la vida. Escuchen estas estadísticas. Empecé a hacer un estudio sobre dónde estamos como cuerpo de Cristo, como personas en la Biblia, donde nos encontramos en cuanto a nuestra creencia en ella. Es muy interesante. En un estudio de Barna de 2021, 26% de los adultos estadounidenses creen que la Biblia es la verdadera palabra de Dios y debe ser tomada literalmente palabra por palabra. Eso es realmente un número bajo. Y recuerden, nuestro país fue fundado sobre las cosas de Dios. Nuestro país fue fundado en la palabra de Dios. Si estamos de acuerdo con eso o no, es un hecho. Esto de aquí fue en el comienzo de los Estados Unidos. Pero está bien, está bien. Vamos a recuperar algo de territorio. Amén. Escuchen la siguiente estadística. La Biblia es solo otro libro de enseñanzas escrito por personas que contienen historias y consejos.
13% de la población de Estados Unidos cree eso. Interesante, ¿no? Escuchen la siguiente estadística, que es muy importante. Déjame decirte que me divertí investigando esto. Hay tantas estadísticas sobre la Biblia y sobre la palabra de Dios. Déjenme decirles esto, como cristianos, no tenemos otra opción que esta. ¿De acuerdo? Esto de aquí es lo que Dios nos ha dado para guiarnos. Acabo de leerlo en Josué 1:8. Esto es lo que Dios nos ha dado para guiarnos a una vida exitosa. No dije una vida sin problemas y una vida sin dolor, pero una vida exitosa. Y es la palabra de Dios. Porque déjame decirte lo que sé. Cuando vienen tiempos difíciles o cuando me encuentro en dolor, puedo apoyarme en esto de aquí, la palabra de Dios, y me consolará y me guardará. Vamos, iglesia, tendremos momentos difíciles en la vida, pero la palabra de Dios nos fortalecerá. Escuchen esto, usuarios adultos de la Biblia, esto es de 2011 a 2024. Me pareció interesante, ya que leía y miraba las estadísticas. Ya saben, 2020 fue COVID, ¿verdad? ¿Alguien recuerda la pequeña cosa llamada COVID? Es interesante, los usuarios de la Biblia en adultos aumentaron un 50% durante ese año y el siguiente. Sí, eso es bueno. Pero lo que he notado es, cada vez que enfrentamos tiempos difíciles, creo que la misma estadística existe para cuando ocurrió el 9/11. Corremos hacia Dios. Pero tiene que venir un tiempo y lugar donde no estamos corriendo a Dios, donde estamos sentados y sentados con Dios. Y mira lo que pasa, cuando estamos sentados y sentados con Dios, cuando cosas pasan como COVID o 9/11, no seremos sacudidos. ¿Por qué? Porque hemos construido nuestra casa en una fundación firme. Vamos, vamos. Y cuando el viento sople y los huracanes pasen, cuando todo el polvo se disipe, seguiremos en pie. Y sobre lo que estaremos parados es la roca sólida, y su nombre es Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador. Vamos. Pero lo interesante es que pasamos del 40% en 2021, y esto es en millones, al 40% en 2022, y 39% en 2023, y el 38% en 2024. Estos son usuarios adultos de la Biblia. Muchachos, así es como sabemos cómo librar la batalla. Hombre, así es como sabemos cómo tener éxito. Así es como sabemos cómo vencer. Así es como sabemos cómo luchar contra el enemigo. Es a través de la palabra de Dios. Escúchame, pueblo de Dios. Y desafío a todos nosotros, incluyéndome a mí, tenemos que hacer de la Biblia una prioridad. No puede ser algo en lo que simplemente encajemos. No puede ser algo que solo encajamos en nuestro horario diario. Y yo mismo he sido culpable de eso. No puede ser algo que, no lo hice hoy, lo haré mañana. Porque lo que pasa cuando decimos, no lo hice hoy, lo haré mañana, 2 semanas han pasado y no hemos abierto la palabra de Dios. Y cuando esto suceda, entonces el enemigo se infiltrará y comenzará a sembrar semillas. Así como Dios siembra su palabra, el enemigo también planta semillas y si las dejamos crecer, perdemos la victoria. Empezaremos a perder terreno que Dios nos ha dado porque no hemos hecho la palabra de Dios una prioridad. Tiene que ser número 1 en nuestras vidas. He llegado a un lugar ahora, pueblo de Dios, donde no me doy una opción. Y déjeme decir esto. Hay momentos cuando leo la palabra de Dios y me siento como si estuviera en el cielo. Hay momentos cuando leo la palabra de Dios y estoy como, no estoy sacando nada de esto. Pero está bien. ¿Sabes lo que hago? Sigo volviendo y sigo leyendo. Sigo regresando y sigo leyendo. Déjame decirte lo que he encontrado. Dios siempre está ahí y listo para encontrarme. Y Él está comenzando a iluminarme y revelarme cosas en la palabra de Dios que nunca antes había visto. Y déjame decirte esto, Dios no muestra favoritismo. Él haría lo mismo por todos nosotros en esta sala. Todos nosotros en un campus, todos nosotros mirando en línea. Dios nos quiere en su palabra. Piensa en eso. La Escritura dice, Josué 1:8, si queremos éxito en la vida, meditemos en la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado que pertenece a la vida y la piedad está en la palabra de Dios. No es de extrañar que el enemigo lucha tan duro para mantenernos fuera de la palabra de Dios. Con razón lucha tanto para evitar que leamos la palabra de Dios, porque sabe que si entendemos esto, Él es nuestro. Primero que nada, déjenme decirles esto, ya está derrotado, ¿de acuerdo? No le damos ninguna influencia aquí, está bajo nuestros pies. Pero una vez que obtenemos el conocimiento de quiénes somos en Cristo, a lo que llegaremos un poco más adelante, una vez que obtenemos el conocimiento de quiénes somos en Cristo, déjame decirte, no hay diablo lo suficientemente grande o malo para alejarte de tu destino o de tu propósito que Dios tiene para ti. Pero para que sepas eso, tienes que estar en esta palabra de Dios, porque déjame decirte, Él te ha dado recetas para todo lo que necesitas.
Él nos ha dado recetas para todo lo que necesitamos. Escucha, el éxito para el cristiano es cumplir el propósito que Dios nos ha dado en la vida. Para eso, debemos meditar en las Escrituras y observar cuidadosamente todo lo que está escrito en ellas. Sabemos por enseñanzas pasadas que meditar sobre algo es darle vueltas una y otra vez en nuestra mente, de tal manera que la vaca rumia. Cuando leo algo y no lo entiendo, en realidad estaba leyendo esta semana. Y hay algo que no entendí, dije, Señor, realmente no entiendo eso. Medité sobre ello. Le di vueltas. Déjame decirte lo que sí sé. Él revelará su respuesta a cada pensamiento que he tenido. Cada vez que le he pedido, Señor, ayúdame, dame luz sobre lo que esto significa en la palabra de Dios. Él realmente lo ha hecho por mí. Dios, dice la Escritura, dice que es el secreto de un rey ocultar una cosa, pero es el gozo del rey escudriñarla. Y para ti y para mí tenemos que empezar a buscar la palabra de Dios y tenemos que clamar, Señor, revélame tu naturaleza, revélame lo que solo se encuentra a través de la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, la palabra es conducida, amo esta parte, amo esta parte. Cuando hacemos eso, la palabra de Dios es conducida profundamente en nuestra alma. Para que escuchen esto, para que nuestras acciones puedan ser conducidas por la perspectiva de Dios en lugar de nuestros sentimientos y opiniones. Déjame decirte lo que he aprendido en la vida. Mis sentimientos me llevarán por el camino equivocado. Mis sentimientos me tendrán. Lo que el pastor Waylon hizo un par de semanas, mis sentimientos me tendrán así. Mis sentimientos me tendrán enojado. Mis sentimientos me tendrán celoso. Mis sentimientos me tendrán solo. Mis sentimientos me tendrán oprimido. Mis sentimientos me tendrán deprimido. Pero no puedo ir siempre por mis sentimientos. Tengo que permitir que la palabra de Dios sea impulsada profundamente en mí para que pueda ser conducido por lo que Dios dice. Por lo tanto, cuando me enojo no voy a decir algo inteligente. Y podrías preguntarle a mi esposa, ella testificará. Me encanta hacerme el listo con la gente. Pero soy mejor, ¿verdad? Vale, genial. Me encanta hacerme el listo con la gente. Pero ese no es el amor de Dios. No muestra su carácter, no muestra sus rasgos, a los que llegaremos un poco más tarde. No quiero ser guiado por esto. Quiero ser guiado por Él. Ni siquiera quiero que me guíe esto. Quiero ser guiado por Él. Es por eso que la Escritura nos dice que renovemos nuestras mentes a través de la palabra de Dios. Es gracioso porque uno de mis hermanos, tengo 6 hermanos ahora. Yo soy el número 7 para que lo sepas. Soy el bebé. Y me gusta el bebé. Estoy 10 años por detrás del hermano más cercano a mí. Pero sí, eso es un tiempo. ¿Quién dijo eso? Eso es un tiempo. Es como si tuviera otras 5 mamás y papás. Pero una de mis hermanas se enfrentó a un año muy difícil este año pasado. Perdió a su hijo en un accidente de carro. Y como hermano he estado ahí todos los días para ver cómo está y preguntarle, ¿cómo estás? Hace un par de semanas se dirigía a la iglesia. Y esto es lo que me dijo que realmente me impactó para este mensaje. Ella dijo, tengo que conseguir la palabra de Dios. Porque si no obtengo la palabra de Dios, perderé la cabeza. Eso es desesperación, gente de Dios. Pero escuchen, eso es desesperación por lo correcto. Ella sabe que si no recibe esto, el dolor se apoderará de su vida. La carga de perder a su hijo se apoderará de su vida. Pero lo que ella ha encontrado en esto es que Dios es un consolador y que Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces cuando su mente no se alinea con la palabra de Dios, ella sabe cómo empezar a decretar y declarar lo que así dijo el Señor. Vamos, pueblo de Dios. Ella me estaba diciendo la otra noche, hombre, el enemigo estaba jugando conmigo durante la noche. Escucha, echa de menos a su hijo. Y eso es parte de la vida. Pero también sabe en quién confía. Y ella dijo, si no recibo la palabra de Dios, y había tal desesperación en su voz que perderé la cabeza. Y la veo todos los días levantarse, una y otra vez. Y ella está decretando y declarando lo que así dijo el Señor. Ha mantenido su mente. Sí, vamos, puedes darle a Dios una palmada de alabanza. Ha mantenido su mente en perfecta paz. Incluso cuando no se sentía en paz. Cuando estaba enojada, lo cual me encanta que Dios entienda. Cuando estaba enojada llevaba su enojo a esto. Vamos, la Escritura dice que te enojes, pero no peques. Ella es la niña de los ojos de Dios, es su hija, se preocupa por ella. Pero también sabe que para que ella pueda conocer y tener una relación y superar lo que ella está pasando o navegar la temporada en la que ella está, ella no puede hacerlo sin la palabra de Dios. Y déjame decirte, todos tenemos que estar desesperados por esto.
Todos tenemos que estar desesperados por la palabra de Dios. Escuchen esto. Cada vez que escuches la palabra de Dios, o leas la palabra de Dios, escucha esta declaración sin escuchar la palabra viviente, que es Jesús. Algo faltará en tu estudio de la Biblia. La Escritura dice que Jesús era la palabra y Él es la palabra que se hizo carne. Vamos, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo a Jesús. Eso es bueno para alguien, ¿verdad? Estamos leyendo a Jesús y lo que sucede es que Jesús está dentro de nosotros y cuanto más leamos y más sepamos de Él, más seremos como Él. Cuanto más pueda amar a esa persona que me hace querer, hacer lo que sea. Es tan divertido porque Dios me pone tantas pruebas. Ahora la gente me corta el paso en el tráfico todo el tiempo. Tengo maravillosos momentos de tranquilidad por la mañana y estoy listo para salir y conquistar el mundo. Y aquí va alguien a cortarme el paso y yo estoy queriendo decir, yo digo, oh Dios, gracias porque tengo paz. Gracias porque eres amoroso. Gracias porque eres amable. Ustedes se están riendo, pero realmente tengo que hacer eso. Y lo que estoy haciendo es decirle a mi carne que mi carne no dicta lo que hago. Amén. Porque lo que solía hacer, oh sí, me voy a poner a tu lado. Hace mucho tiempo, dile a tu vecino, hace mucho tiempo bajaba la ventanilla y le echaba una mirada como, mi ves, y saltas delante de mí, más te vale que te alegres. Será mejor que te alegres. Será mejor que te alegres. Tienes que alegrarte de que esté aquí, ¿verdad? No solo eso, mejor que me alegre de estar aquí, porque al final del día quiero parecerme a Jesús. ¿Y quién puede decir que esa persona me corta y no sea alguien que esté sentado entre el público hoy? ¿Y cómo he dañado mi testimonio si me paro a su lado y bajo la ventana les doy la mano de gloria en señal de compañerismo o como queramos llamarlo? Eso no será bueno, ¿verdad? No. No suben aquí hablando de ser como Cristo. Dirían, ¿eres el mismo que simplemente? Oh, no, tengo un gemelo. Y usamos la misma cosa hoy. ¿Qué tal eso? Escuchen, gente, el propósito de la palabra escrita es siempre llevarnos a la palabra viva. Cuando nos sentamos y leemos la palabra de Dios, nos lleva a Jesucristo. Y no sé ustedes, pero yo quiero conocer al hombre que pensó que valía la pena morir por mí. Quiero conocer más al hombre que murió por mí. La Escritura dice que Él murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Nos vio a ti y a mí en su camino a la cruz. En el jardín de Getsemaní nos vio a ti y a mí. No solo nos vio a ti y a mí, vio todos nuestros errores, todos nuestros fracasos, todos nuestros errores, lo vio todo. Y aún así fue a la cruz. No sé tú, pero yo quiero conocer a alguien que me ame tanto. Y cuanto más lo conozca, más me pareceré a Él. Amén. Tenemos que saber que la Escritura está autorizada porque es la verdad. Es gracioso porque si recuerdas las estadísticas anteriores, la mayoría de la gente no creía que la palabra de Dios era la verdad absoluta de Dios. Es un triste estado en el que vivimos. Incluso mientras miraba las estadísticas pensaba, hombre, eso apesta. Pero ¿qué hacemos como cristianos? En primer lugar, arraigarnos y cimentarnos en la palabra de Dios. Y luego empezamos a orar para que la gente tenga hambre y deseo de la palabra de Dios. Incluso he orado por mí mismo. Señor, dame hambre y deseo de tu palabra. La verdad es la norma absoluta por la que se mide la realidad. Y me encanta esta afirmación de aquí. Esta no es mi verdad. Es la verdad. Tomo lo que creo. Y lo mido de acuerdo al estándar que es la verdad. Y es el punto de vista de Dios sobre cada tema. Cada tema. Tenemos esto de mi verdad, voy a decir mi verdad. Pero déjame decir esto, si mi verdad no se alinea con esta verdad, entonces mi verdad no es la verdad. Vamos, mi verdad no triunfa sobre esta verdad. Y permítanme decir esto, ha habido algunas verdades en mi vida que tengo que realinear con la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que si renuevas tu mente a través de la palabra de Dios, porque lo que sucede es que tomas tu falsa verdad, que ni siquiera van de la mano, ¿verdad? Tu falsa creencia, y las alineas con la verdad autoritativa de la palabra de Dios. Cuando veo algo en mí que no se alinea con la palabra de Dios, si es mi verdad, es mi derecho. Tengo derecho a estar enojado contigo, ¿no? ¿Verdad? Te miro, Pastor Ryan, no estoy enojado contigo, pero en realidad no. Mi verdadero derecho es amarte. La Escritura dice que debemos amar a los que nos odian, amar a los que nos maltratan. Ahora voy a ser honesto con ustedes.
me gustaría que esa parte no estuviera allí, pero está ahí. Ustedes pueden preguntarle a mi esposa, soy de los que se desquitan contigo, ¿quieres meterte conmigo? Voy a conspirar. Pero eso no es lo que la Escritura, que puede ser mi verdad, pero no es la verdad. La verdad dice que los amemos. La verdad dice que pongamos la otra mejilla. Así que tengo que alinearme con la verdad, no con mi verdad. Déjenme decirles esto, pueblo de Dios. Si lo que creemos no se alinea con la palabra de Dios, debemos dejarlo caer sin levantarlo. Como les digo a mis hijos, siéntate allí y no te muevas. No se muevan. Eso es lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos. En las Escrituras Dios ha hecho la verdad conocible. ¡Wow! Escuchen esa declaración. En las Escrituras Dios ha hecho la verdad conocible. Depende de nosotros desenterrarla y buscarla. Dado que Dios no puede mentir, y dado que su palabra está eternamente asentada en el cielo, se puede confiar plenamente en la palabra. ¿Qué podemos decir de la palabra? Es la autoridad divina de Dios. Es la autoridad final absoluta para todos los asuntos de nuestra vida. Podemos vivir bajo el gobierno perfecto de Dios, confiando en que nos ha dado el gobierno que necesitamos a través de las páginas de esta escritura. Es un montón de cosas lo que acabo de leer, pero es la verdad. No es mi verdad, es la verdad, es su verdad, es la palabra de Dios, que permanecerá. Dice, cuando todo lo demás haya caído, la palabra de Dios seguirá allí. Vamos, pueblo de Dios. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Y eso es lo que nos ha dado, es la palabra de Dios. Todo lo demás puede pasar. Por eso me encantan las oraciones, porque las oraciones no terminan cuando la persona da su último suspiro. Vivo de las oraciones de mi abuela. Mi abuela lleva muerta desde el 88, pero sus oraciones aún se manifiestan en mi vida. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Recuerdas que dije eso al principio? Es viva. Y no muere. No muere, gente. No muere. Nuestro deseo más fuerte debería ser anhelar las Escrituras. Y esa es una de mis oraciones. Dios, dame hambre de tu palabra. Como me gusta una buena hamburguesa doble con queso cortada por la mitad y bañada en salsa ranchera. ¿No está buena? ¿Alguien moja sus cosas en ranch? Vamos, le pongo ranch a todo. Pero no, en serio, es por eso que si te fijas en el paralelo en las Escrituras, Dios siempre compara su palabra con la comida. Y me encanta que haya hecho eso, para ser honesto contigo. Porque no fue difícil para mí darme cuenta de lo importante que debería ser para mí la palabra de Dios. La comida es lo que nos sostiene, es lo que nos da vida. Piensa en ello. Dios dice que Él es el pan de vida, a lo que llegaremos más adelante. También dice que Él es el agua viva y que no tendríamos más sed cuando bebiéramos de esa agua viva. Vamos, pueblo de Dios. Amén. Mateo 4:4 dice, respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como acabo de decir, así como nuestros cuerpos necesitan alimento, nuestras almas necesitan la palabra de Dios. Lo que debemos pretender o actuar así cuando abrimos esta Biblia. Nos estamos preparando para comer. Agarro mi tenedor. Agarro mi cuchara, tenedor, soy sureño. Tenedor, tenedor, tenedor es de lo que estoy hablando, chicos. Agarro mi tenedor. ¿Así está mejor? Vale, bien, agarro mi tenedor. Agarro mi tenedor, mi cuchara y mi cuchillo. Porque estoy tratando de prepararme para comer y digerir la palabra de Dios. El único bueno, no, eso no es bueno decirlo. Iba a decir algo sobre digerir la comida, pero en fin. Jesús oró en Juan 17 para que Dios nos santifique por la verdad. Su palabra es la verdad. ¿Por qué es importante? En un mundo lleno de opiniones y distracciones, la Biblia es nuestra fuente última de verdad y orientación. Hay mucho que hacer en el mundo de hoy, gente. Se dice mucho de esto en el mundo hoy en día. Es por eso que tenemos que estar arraigados y cimentados en la palabra de Dios, porque no lo haremos. La Escritura dice que mis ovejas conocen mi voz y la voz de un extraño no seguirán. Pero es tan obvio cuando leo la Escritura, pienso, ¿cómo será engañada la gente por el anticristo? Ahora me he dado cuenta de que creemos todo lo que nos llega. Lo que sea que la estación de noticias nos diga, lo que sea que TikTok nos diga o Facebook o lo que sea nos diga, eso es lo que creemos. Pero nosotros no. Nosotros nos guiamos por esto. Amén. Lucas 11:28 dice, pero él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo escuchamos la palabra, también la vivimos. Isaías 48 dice, la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre.
Por si acaso, yo sé que ustedes están en Arizona. Si se criaron en Arizona, tal vez no sepan lo que es la grama. La grama es la pequeña cosa verde que crece en el suelo. Recuerdo cuando volé aquí para mi entrevista en el hospital. Y mi esposa testificaría cuando aterricé, la llamé y le dije, no hay grama verde aquí, no podemos vivir aquí. Es todo marrón. Pero escucha, la grama puede marchitarse y las flores pueden marchitarse, pero la palabra de Dios permanecerá. Déjenme ponerlo en su lenguaje. Las rocas que están en Arizona pueden desaparecer. La tierra marrón que está en Arizona puede desaparecer, pero la palabra de Dios nunca desaparecerá. Permanecerá. Vamos, démosle a Dios un aplauso de alabanza hoy. He encontrado esta cita. Dice la Biblia no es un televisor. No presta atención a lo que le interesa. La mayoría solo vemos lo que nos gusta en la tele, ¿verdad? No vamos a quedarnos viendo cosas que no nos gustan. A mi esposa le encantan esos programas competitivos. Yo digo, no quiero verlo. Me da ansiedad. No quiero que me pongan ansiedad. A ver quién gana. Y estoy esperando. Nunca gana la persona que quiero. Siento ansiedad y rabia. Todo en una sola cosa. Como si hubieran hecho trampa. Pero no, la Biblia no es una televisión. No prestas atención a lo que no te interesa. Tampoco es una revista. No puedes simplemente hojear lo que te gusta. Debemos obedecerla toda. Debemos leerla toda. Debemos vivir de acuerdo con todo ello. Así que antes de profundizar en el mensaje, ¿cómo podemos saber que hay hambre de la palabra de Dios? Tengo un par de maneras que voy a repasar muy rápidamente. Dice, un deseo genuino de escuchar la voz de Dios y meditar en su palabra es una señal de una vida espiritual saludable. No sé tú, pero yo me cansé de oír todo el ruido y toda la estática y de intentar cosas que no funcionaban. Finalmente dije, Señor, Señor, quiero saber lo que tú quieres que yo sepa. Y Él quiere revelarnos las cosas secretas. Quiere que conozcamos su voz. Bueno, la forma de conocer su voz es entrando en su palabra. La palabra de Dios es lo único que satisface nuestras necesidades espirituales, brindando guía, consuelo y transformación. Al igual que el cuerpo necesita nutrición, nuestra vida espiritual necesita la palabra de Dios para crecer. Piensa en ello, cuanto más comemos. Ahora corro un poco y nos dicen que nos carguemos de carbohidratos antes de correr, y eso nos ayuda a ir un poco más lejos. No me ayuda a ir más rápido, pero nos ayuda a ir un poco más de tiempo, es lo que dicen. Piensa en eso. Cuando nos llenamos dicen carbohidratos, pero cuando nos llenamos de esto, la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar cualquier batalla que tengamos que enfrentar durante el día. Cualquiera que sea el truco del adversario que pueda lanzarnos, esto nos ayuda porque nos hemos llenado de ella. Eso es cuando llegan las 11 y alguien te dice algo que ellos no deben decir y te hace enojar, tú puedes regresar a lo que esta palabra de Dios dice, porque tienes la palabra de Dios guardada en ti. Es asombroso porque en la Escritura el Espíritu Santo traerá a tu memoria lo que necesitas cuando lo necesitas. Si estás enfrentando momentos difíciles, confía en la palabra de Dios. Mi esposa atraviesa una situación complicada y decidí declarar y decretar su palabra. Y era curioso porque simplemente aparecía. Y me acordé de cómo el Espíritu Santo nos dará lo que necesitamos cuando lo necesitamos. El hambre de la palabra de Dios puede impulsarnos hacia la obediencia y hacia una vida que refleje sus enseñanzas. El hambre espiritual puede llevar a una vida de oración más activa y significativa mientras buscamos la guía y sabiduría de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es importante. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, me encanta esto. Cuando leemos la Biblia, piensa en esto. Literalmente estamos leyendo la mente de Dios. Eso es increíble. Espera un momento, no me apresures a pasar de eso. El que creó los cielos y la tierra. El que creó a los seres angelicales. El que nos creó a ti y a mí a su imagen y semejanza. Y el que sopló aliento en nuestras fosas nasales. Cuando abrimos este libro, en realidad estamos caminando en la mente de Cristo, la mente de Dios. Eso es poderoso. No sé para ti, pero para mí es poderoso. Estamos aprendiendo el carácter de Dios, lo que Dios permite y lo que no. Así es como sé lo que está en su voluntad y lo que no está en su voluntad, conociendo y estando en su palabra. La manera en que llegamos a conocer a Dios es pasando tiempo con Dios. Específicamente pasando tiempo con Él en su palabra, leyendo las Escrituras y hablando con Él en oración. Nuestro primer enfoque va a ser el carácter de Dios. Una de las cosas que aprendemos cuando leemos las Escrituras es su carácter, quién es, cómo responde a las cosas. Déjenme decirles lo que he aprendido. Él es un libertador. Es un guardián. Solo pregúntale a los hijos de Israel que fueron sacados de Egipto. Dios los trajo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cumple su palabra. No solo eso, sino que también es un libertador y luchará por ellos. ¿Amén? Dios habla a través de su palabra. Cuando Dios habla a través de su palabra, aclara su carácter y naturaleza.
el carácter y la naturaleza de la humanidad y cómo el hombre puede reconciliarse con Dios a través del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias a lo que Jesús ha hecho, podemos entrar en la sala del trono en presencia de Dios. Esa es una gran cosa. No necesitamos llevar ninguna cabra, tampoco necesitamos llevar esas cosas. Podemos acercarnos a Dios por lo que hizo Jesús. Jesús ha rasgado el velo y ahora podemos entrar en la presencia de Dios. Y en la presencia llegamos a conocer el carácter de Dios. Escuchen, es Hebreos 12:2. El primero en el que quiero centrarme. Dios es el autor y consumador. Vamos, Él es el autor y consumador. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una de las cosas que aprendemos de su carácter es que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el perfeccionador de todo lo que nos concierne. La Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra es fiel y justo para acabarla. Escucha, si Él es el autor y el consumador, Él ya ha escrito el libro. Él ya lo escribió y tú estás en Él. Déjame decirte lo que sé. Lo que sé está en Él para ti. Él te ha dado la victoria sobre todo lo que puedas enfrentar. Vamos, te ha dado la victoria sobre todo lo que puedas enfrentar. Porque esto es lo que dice la palabra. Él ha escrito tu historia. No tienes que regresar y tratar de descifrarla. Dios ya la ha escrito. Todo lo que necesitas, tú y yo necesitamos. Está escrito en el libro. Él ha escrito cada detalle de nuestra vida hasta completarla. Cada detalle. Déjame decirte, no hay nada demasiado pequeño para Dios. No hay nada demasiado pequeño para Dios. No hay nada demasiado pequeño para lo que puedas pensar que Dios no tiene tiempo. Hablamos del gobernante. Estamos hablando del rey. Estamos hablando del creador de todo. No hay nada demasiado pequeño en tu vida que a Dios no le importe. Déjame decirte, me hizo enojar. Él se preocupa por eso. Y le importa tanto que ya lo ha escrito en tu historia. Él ya ha escrito cómo superar eso, amén. Para que podamos caminar en lo que el alfarero tiene para nosotros, debemos leer el libro. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Cuando leemos el libro, Él comienza a moldearnos en lo que tiene para nosotros. ¿Por qué trataríamos de tomar el asiento de Dios y decirle a Dios lo que necesitamos para nuestra vida? Yo lo he hecho muchas veces. Dios, si haces esto, ni siquiera he revisado el libro para ver si lo que estoy deseando es lo que Dios tiene para mí. Déjame contarte un pequeño secreto. Lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que pensamos que queremos. Porque lo que pasa es que cuando alineamos nuestros pensamientos con Dios, Él cambia nuestros pensamientos para alinearlos con Él. Porque Él renueva nuestra mente. Amén. Amén. La siguiente característica de Dios es que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Él te alimentará, te saciará con su palabra de Dios. El pan de vida significa que te fortalecerá. Él te dará fuerza cuando te enfrentes a tiempos difíciles y situaciones difíciles. Momentos difíciles en la vida. Dios te dará fuerza porque Él es el pan de vida. Y cuando comemos el pan de vida, esto es lo que sé sobre el pan. Cuando lo como, se hincha en mi estómago. El primer lugar donde se muestra es justo aquí. Pero llevemos esto al ámbito espiritual. Si Dios es el pan de vida, necesito que crezca en mí. Déjenme decirles lo que sí sé. Cuando como mucho pan, se nota porque esto aquí mismo empieza a notarse. Lo que quiero que suceda es que, cuando como mucho del pan de vida, quiero que empiece a notarse porque Jesús está creciendo en mi vida, pueblo de Dios, y está sobrepasando todo lo demás que pueda existir. Porque estoy recibiendo tanto de Jesús que ya no me ven a mí, sino a Cristo. Por eso dice la Escritura que cuando Él sea levantado, atraerá a todos hacia mí. Lo que sucede es que cuando permitimos que Jesús prevalezca y prevalezca en nuestras vidas, Él comienza a iluminar un mundo oscuro. Y la manera en que lo hace es entre tú y yo. Porque lo que sucede es que Él nos envía al mundo y entonces tomamos la luz de Dios que está en nuestro interior y comenzamos a dejar que la luz brille en un mundo oscuro. Por eso es tan importante que permitamos que el pan de vida entre en nosotros. La siguiente característica que aprendemos de Dios es que Él es un conformador. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, Israel, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No sé tú, pero uno de mis mayores deseos es llegar a ser la imagen de Cristo, en todos los sentidos. La Escritura dice que fue tentado, pero estaba libre de pecado. Supo ponerle un ojo morado al diablo. Luego supo darle la vuelta y ponerle un ojo morado en el otro lado también. No sé tú, pero yo necesito ser conformado a la imagen de Cristo porque quiero caminar. Jesucristo nos ha mostrado cómo caminar en victoria en este lado.
Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y lo que tenemos que hacer es dejarnos conformar a la imagen de Cristo. Amén. La siguiente característica es una de mis favoritas porque la he visto una y otra vez en mi vida. Él es un libertador. Salmos 116, 8 dice: Tú, Señor, me has librado de la muerte. Quiero hacer una pausa por un momento. Antes de aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, tenía un destino. No hablamos mucho de ello, pero era el infierno. Y la Escritura dice que no es el deseo de Dios que ningún hombre perezca. Lo que Dios hizo cuando yo acepté a Jesús, cuando Él envió a su Hijo y yo lo acepté en mi corazón, Él me liberó del Hades. Vamos, pueblo de Dios, Él os libró del Hades. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos librará. Y no sé ustedes, pero eso son buenas noticias para mí. Él librará mis ojos de las lágrimas y mis pies de los tropiezos. Cuando las cosas son difíciles y duras, miro a Dios como mi libertador. Y Él ha demostrado una y otra vez a través de las Escrituras que es un libertador. Y permítanme decir esto, Él se preocupa por todos y cada uno de ustedes aquí bajo el sonido de mi voz. Los que están viendo en línea y lo que usted puede estar enfrentando. Cualquier adicción que puedan tener, sepan esto, se puede romper hoy porque Jesucristo es un libertador. Déjame decirte lo que no quiere. Él no quiere a sus hijos en esclavitud. La Escritura dice que Jesús vino a liberar a los cautivos. Una vez fuimos cautivos, pero ahora hemos sido liberados a través de la sangre de Jesucristo, porque Él ha liberado nuestras almas del infierno, y ahora el cielo es nuestro hogar. Cuando tomemos nuestro último aliento aquí, lo siguiente que vamos a estar es en el cielo. Vamos, eso es, yo no sé ustedes, pero eso es simplemente. Oh, eso es maravilloso. Es por eso que cuando la gente fallece, no nos afligimos como aquellos sin esperanza, especialmente aquellos que tuvieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque el cielo es su hogar. Jesús los ha liberado del infierno y los ha llevado al cielo. ¿Es eso bueno? Sé que lo es para mí. La siguiente característica de Él es el yo soy. Me encanta esto porque para mí esto muestra que Jesús es simplemente todo. Él es el yo soy. Dios dijo a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Él es el yo soy. Para mí eso es malo. ¿Quién se va a poner en mi contra? ¿Quién va a venir contra mí? Solo dile, Moisés dijo, bueno, ¿quién le digo que me envió? Dile que yo soy el que me envió. Bueno, eso no va solo para Moisés. Cuando nos enfrentamos a cosas en la vida, decimos el yo soy me ha enviado. El yo soy estaba conmigo. El yo soy me escuchará. El yo soy me librará. Porque Él es eso. Él es el yo soy. En el momento, Él está listo para hacer lo que necesite ser para ti y yo. Amén. Otra característica. Él es el agua viva. Juan 4:10 dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. No sé tú, pero una cosa que hace el agua en un lugar reseco, hace que la vida vuelva a su lugar. En un desierto las cosas siguen creciendo cuando llueve. Cuando llegan los monzones, es curioso. Cuando llegué aquí, todo el mundo decía, monzones, monzones, cuidado con los monzones. Y yo decía, vale, vaya, no sé lo que es eso porque solo he estado en Alabama la mayor parte de mi vida. No he salido mucho de Alabama. Y entonces experimenté la lluvia. Me di cuenta de que la temporada de monzones es solo un pequeño tornado al que estamos acostumbrados en Alabama. Y pienso que los tornados pasan y destrozan las cosas. Pero lo que aprendí, sin embargo, es que cuando llega la temporada de monzones, esas malas hierbas comienzan a crecer en nuestro patio donde no hay césped, porque ¿qué? El agua llega allí. Así que llevas eso al reino espiritual. Lo que sea un lugar seco en tu vida, el agua viva es capaz de resucitarlo y devolverle la vida. El agua viva es capaz para que esa hoja brote y comience a florecer, porque el agua viva tocará cada lugar seco en tu vida. Amén. Él es el agua viva. La siguiente es buena. Él nos hace nuevos. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. No sé tú, pero hay algunas cosas que Dios me ha quitado y que me ha cortado. ¿Por qué? Porque me está haciendo nuevo. La Escritura dice que el que comenzó una buena obra en nosotros es fiel y justo para completarla. Por eso me encanta estar en la palabra de Dios, porque lo que pasa es que miramos en la palabra de Dios como un espejo y permitimos que quite las cosas que no son como Dios. Y lo que pasa es que estamos en un proceso donde Dios nos está haciendo nuevos.
Recuerden que dije antes, no seremos como Él hasta que lo veamos, pero vamos de un lugar, de gloria en gloria con Dios. Cada vez que salimos de esa palabra, hay algo en nosotros que cambia y que cambió. El viejo hombre ha muerto. Por eso las Escrituras nos dicen que el viejo nosotros se colgó en la cruz con Jesucristo. Y el nuevo nosotros está siendo resucitado con Él y a través del poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y Él está haciendo cada parte de nosotros nueva. Eso es lo que me enseña cómo amar a mi esposa de la manera correcta. Cómo ser amable con ella cuando no quiero ser amable. Cuando quiero estar enojado, porque ¿qué? Estoy permitiendo que la palabra de Dios me haga nuevo. Las cosas que solían hacerme enojar ya no me hacen enojar. Las cosas que me ponían de los nervios ya no me ponen de los nervios. Porque Jesucristo nos está haciendo nuevos, pueblo de Dios. Él vino a crear un nuevo nosotros en nosotros. Él vino a poner la imagen de Dios en nosotros para que cuando Dios nos mire, sea como si estuviera mirando a su propio Hijo, porque Jesucristo está dentro de nosotros, habitando en nuestro interior. Es una buena noticia. Y lo último que quiero decir es que la palabra de Dios es semilla. Tenemos que preguntarnos qué tipo de cosecha queremos en nuestras vidas. ¿Qué estamos sembrando en nosotros? Cuando sembramos la palabra de Dios es una semilla. Si podemos obtener lo que queramos de la semilla, podemos sembrar lo que queramos sembrar, pero si no plantamos la palabra de Dios, no obtendremos el fruto de la cosecha. ¿Amén? Marcos 4, 14 al 20 dice, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos y oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida. La Escritura nos dice que entreguemos nuestras cargas a Dios antes de que Él se preocupe por nosotros. Porque lo que pasa si no hacemos eso, esa ansiedad vendrá y tratarán de arrancar la palabra de Dios. El engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Escuchan eso? Ahoga la palabra y se vuelve infructuosa. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Aquí es donde todos queremos llegar y todos queremos estar. Permítanme decirlo así, no hay condenación en esto. Donde quiera que estés, si ni siquiera estás leyendo la palabra diariamente, está bien, empieza donde estás. Comienza con un versículo o escritura, lee la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo edifique sobre eso. Y te digo, en tu vida te encontrarás construyendo y creciendo en Cristo. Pero déjame decirte esto, no dejes que el enemigo te condene. Siento que necesito decir eso. No dejes que el enemigo te condene porque puedes decir, bueno, ni siquiera estoy en la palabra de Dios. Hoy estás sentado en la casa de Dios. Y eso es un paso más cerca de donde estabas ayer. Vamos, pueblo de Dios. Estoy cansado de que el enemigo nos juegue estas malas pasadas. Y lo que hace es sembrar la semilla de bueno. Ni siquiera lo lees una vez a la semana. Eso está bien. No pasa nada. Estás sentado en la casa del Señor. Y lo que pasa es que el enemigo vendrá y tratará de condenarte. Y entonces Él te alejará de las cosas de Dios. Ponte una meta. Voy a empezar con una vez a la semana si no estoy haciendo nada. Si lo hago una vez a la semana, intentaré hacerlo 3 veces, luego 5 días a la semana. Avanza en un día y permite que el Espíritu Santo te tranquilice. Adelante. Permítele a Dios ayudarte a crecer. Vamos. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. No sé tú, pero quiero multiplicar por 100 lo que se sembró en la palabra de Dios. Hablamos de matrimonios saludables, finanzas saludables y buena salud física. Viene a través de la palabra de Dios. Necesitamos sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas y dará fruto. Podemos decidir qué tipo de fruto obtenemos en nuestras vidas por lo que sembramos en nuestras vidas. La buena tierra es donde queremos estar, gente. La buena tierra representa corazones receptivos a la palabra de Dios. Cuando la leemos con la intención de cambiar donde el cambio es necesario. Siempre abre la palabra, Señor, ¿qué me está diciendo? No puedo abrir la palabra y decir, hombre, ojalá tal y tal alma viera esto. Desearía que mis hijos leyeran esto. Desearía que mi amigo leyera esto. Necesitan esto ahora mismo. Porque podemos ver cada pequeña cosa fea en todos los demás, pero nunca nos tomamos el tiempo para mirarnos en el espejo y ver que necesitamos cortar nosotros mismos. Así que lo que hago cuando abro la palabra de Dios, digo, Dios, ¿qué en mí necesita cambiar? Y estoy de acuerdo con eso. La Escritura dice que el Espíritu Santo es un juez, pero también es un convencedor. Y lo que eso significa es que Él me convence de las cosas que Dios ha comenzado en mi vida y que Dios quiere renovar mi mente y hacerme a la imagen de Cristo.
Cuando leo la palabra de Dios me pregunto, ¿qué necesitas cambiar en mí? Déjame decirte lo que sé. No puedo presentarme ante Dios por nadie más. Solo puedo presentarme ante Dios por mí mismo. Y cuando estoy frente a Él, quiero oírle decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Bien hecho. Para que eso ocurra, la palabra debe entrar en mí y permito que la palabra me cambie. Como resultado, aquellos que reciben la palabra producen un abundante fruto espiritual porque el reino impacta sus vidas y las vidas de otros con los que entran en contacto. Así que a veces somos la única palabra de Dios que la gente verá. La Escritura dice que somos epístolas vivas leídas por el hombre. Por eso es tan importante que cuando salimos aquí, volvemos a un mundo oscuro y lo que debería suceder es la luz. Manchas de luz deben estar por todo Tucson, Arizona. Vamos, debería haber puntos de luz por todo Nogales. Los puntos de luz deberían estar por toda Santa Cruz, por todo Oro Valley. Y dentro de poco habrá puntos de luz en todo el centro de la ciudad. Y cuando los puntos de luz comiencen a manifestarse, ¿qué va a pasar? La gente que estaba en la oscuridad comenzará a venir a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo nuestro Salvador. En conclusión, la palabra de Dios tiene el poder de realinear cualquier cosa que esté desalineada, en especial la mente defectuosa y sistema teológico, ideologías, tradiciones y doctrinas de engaño que mienten y se exaltan por encima de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos reconocer nuestra necesidad de ello. Ayúdanos, Espíritu Santo, a desarrollar hábitos diarios de leer y estudiar tus escrituras. Está bien orar eso. Dios, ayúdame a desear tus escrituras. Dame hambre por tus escrituras. Déjame anhelar la palabra de Dios. Déjame anhelarla como el ciervo anhela el agua. Déjame anhelar tu palabra. Este es el primer paso para entrar en la presencia de Dios. Estamos en la mente, leyendo la mente de Cristo. Aquí hay algunos consejos prácticos para leer la palabra. Fijen momentos específicos del día. Algunas personas son matutinas, algunas personas son nocturnas, algunas personas son de mediodía. No creo que haya una manera correcta. Creo que es lo que funciona en tu barco. ¿Es correcto? Se adapte a tu barco. Se adapta a tu barco. Flota tu barco, como se llame. Eso es. Flota tu barco. Y entonces necesitas encontrar lo que funciona para ti. Pero lo más importante, asegúrate de recibir la palabra de Dios diariamente. Otra opción es usar un plan de lectura. Y he aprendido esto en los últimos 2 años. Escribe en un diario tus reflexiones. Escribe lo que la palabra de Dios te está diciendo. Incluso escribe lo que no entiendes de la palabra de Dios. Dios, no entiendo esto. Muchas veces he escrito sin entender y semanas después la respuesta llegó a través de la predicación, la palabra o incluso una canción. Así que anota tus percepciones. Pedimos a Dios que nos dé pasión por su palabra. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Cuanto más aplicamos las Escrituras, más se convierte en parte de lo que somos. Amo eso. Cuanto más usamos las Escrituras, más nos conformamos a ellas. Piensen en eso, pueblo de Dios. Si todos nosotros en esta sala, en los campus, comenzamos a aplicar las Escrituras, podemos tomar el mundo por asalto. Vamos, podemos tomar el mundo por la tormenta. La gente empezará a cambiar ya que creemos en la Biblia. No solo somos oidores, sino también hacedores de la palabra. Es parte de nosotros y actuamos según lo que sabemos. Sepan esto, a medida que pasamos tiempo en la Biblia, Dios se revelará de maneras nuevas y poderosas. Adoro cuando Dios se hace presente. He leído mi palabra muchas veces y me pongo a llorar por leer la palabra. Pero eso es lo que pasa cuando lees algo que está vivo. Algo que es transformador, porque empezará a transformarte. A veces lloro porque me convence, a veces lloro porque me confirma, a veces lloro por el amor que me tiene. Yo diría, ¿puede amarme tanto? Déjame decirte, Él nos ama a todos tanto. Mateo 5:6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuanto más nos centramos en la Biblia, más desearemos. Lo digo todos los días. Dios, tengo hambre y deseo de tu palabra de Dios. Creo que es importante porque creo que el Señor puso esto en mi corazón. Para compartir la Biblia sobre la Biblia, un hambre por la palabra de Dios, hambre por la palabra de Dios. Porque el enemigo ha tratado de distraernos de entrar en las Escrituras. Y es muy simple. Es muy simple. Abre la Biblia y léela. Y deja que el Espíritu Santo te enseñe.
La Escritura dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Eso es la Biblia. Permitamos que nos enseñe cosas de Cristo y nos encontraremos actuando más y más como Jesús. ¿Pudieran inclinar la cabeza? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es viva. Te agradecemos que tu palabra es activa. Y te agradecemos que tu palabra es poderosa. Te damos gracias, Dios, porque es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Señor Dios, te pedimos que nos des una pasión y un deseo por tu palabra como nunca antes hemos tenido. Señor, que nos levantemos por la mañana anhelando tu palabra, que nos acostemos por la noche anhelando tu palabra, incluso mientras dormimos, Dios. Sigue ministrando tu palabra a nuestros espíritus, Señor Dios, y a nuestras almas. Señor Dios, tenemos hambre y sed de la carne sincera de tu palabra, Señor Dios. Te revelarás a nosotros a través de tu palabra, Dios. Y Dios, te damos gracias por ello. Quiero hablar, sin embargo, a la persona que habló de las características de Dios. Y hay tantas características amorosas de Dios. Pero quiero hablar con la persona que dice, quiero conocer más a Dios. Quiero conocer más al Dios del que acaba de hablar. Quiero conocer más sus características. Pero aún no lo he invitado a entrar en mi corazón. Si ese eres tú y quieres invitar a Dios a tu corazón, ¿podrías levantar tu mano, por favor? Solo quiero verte. Levanta la mano si quieres invitar. Sí, te veo. Mantén las manos arriba. Te veo. Solo quiero hacer contacto contigo. ¿Quieres invitar a Dios a tu corazón? Dices que nunca has invitado a Dios a tu corazón. Y yo quiero hacer eso. Déjame decirte lo que estás haciendo. Estás recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Y hoy tu eternidad está fijada. El cielo será tu hogar. Amén. Amén. ¿Te pondrías de pie conmigo? Vi tus manos. Vi tus manos. Dios es bueno, ¿no? La palabra de Dios es buena, es viva y activa. Pero quiero que hagamos esto. Quiero que demos un paso adelante. Aquellos de ustedes que levantaron la mano, no quiero que permitan que entre la vergüenza o el miedo. Pero quiero que empiecen a levantarse de su asiento y vengan a este equipo ministerial y vamos a orar por ustedes y vamos a gritar como locos mientras te preparas para bajar. No te avergüences, bajen y vamos a darle a Dios alabanza, honor y gloria.